¿no? Que posiblemente tengamos una contracción económica entre 7 y 9 puntos, el escenario nacionales consideran que el Ecuador va a tener una tasa de crecimiento entre el 7 y 9%, lo cual es extremadamente crítico, aunque se hablaba a inicios de los últimos 2 meses que podía bordear el 6%, todo ello trae consigo obviamente impactos económicos extremadamente fuertes. Sabemos que al tener la dolarización tenemos restricciones externas muy importantes, los recortes en este caso específicamente del sector público, en cuanto a lo que significa, lo que siempre se ha hablado de la obesidad del sector público, recortarlo un poco para disminuir este gasto, y asimismo políticas austeras. Y se está apostando muchísimo a la reactivación a través del sector privado. Entendemos mucho esto, ya que ahora mismo se anunció por parte del Ministerio de Finanzas de créditos en $1.000 millones aproximadamente para generar reactivación, entre otras alternativas que se han presentado en la economía nacional. Entonces, con este antecedente, yo le quisiera dar primero la palabra a José Andrés. Bienvenido, José Andrés, nuevamente. Todos estamos atentos a escucharte y pues podemos luego seguir conversando respecto a esta situación. Buenas tardes y adelante, José Andrés, con tu presentación. Buenas tardes, estimado Leonardo, un gusto compartir este espacio con ustedes. Un saludo a Luisa Fernanda y a todos los representantes de AmCham y las demás cámaras que nos acompañan el día de hoy, la cámara alemana, canadiense, española, china, entre otros, ¿no? Un saludo igual cordial a Efraín, al Banco del Pacífico, siempre muy agradecidos. Ha sido el apoyo del banco en esta primera etapa de esta fase de reactivación ha sido muy importante. Fue la primera institución financiera en sumarse al programa Reactívate Ecuador a través de la colocación de los créditos que ya más adelante lo vamos a ir profundizando. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Bueno, efectivamente, Leonardo, como tú lo comentas, el contexto sobre el cual el Ecuador ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria, lastimosamente no ha sido el mejor, ¿no? Hemos tenido que enfrentar esta crisis con varias circunstancias que han limitado un poco la capacidad de respuesta, ¿no es cierto? O nos han puesto desafíos mayores a las que otras economías o otras latitudes tienen para solventar este tipo de emergencias, ¿no? Veníamos ya enfrentando un problema efectivamente de déficit fiscal, ¿no?, que se ha buscado corregir durante algún tiempo ya. Sin embargo, hay ciertos aspectos que son de dominio público que han ido limitando ese ajuste que el gobierno nacional, sobre todo el equipo económico, ha ido tratando de implementar, sí, pero aún seguimos en esa línea, ¿no? Creemos que ese ajuste debe responder a estas necesidades que el Estado tiene que afrontar de manera a nivel integral, ¿no?, para poder reducir su necesidad de recursos y orientar esos recursos hacia lo que estrictamente le compete y es necesario para el Estado. Y en este ámbito, pues, el tema de la atención salud es fundamental, ¿no es cierto? El tema de la extensión de los programas sociales hacia la población vulnerable también es fundamental, seguir destinando los recursos hacia allá. Y ahora, pues, acompañar también este proceso de reactivación económica, ¿sí? Como te decía, el entorno en el que se inició la atención de esta crisis, pues, nace con una restricción fiscal derivada de la caída bruta de los ingresos del presupuesto general del Estado, ¿no? También, por otro lado, pues, el limitado acceso a los mercados financieros justamente para atraer los recursos y el financiamiento que necesita el Estado para atender los temas de la emergencia y las múltiples necesidades que mantenía ya el Estado antes de, ¿sí? Lastimosamente, también nos enfrentamos a la inexistencia total de ahorros por parte del Estado para justamente tener ciertas herramientas de liquidez y poder activar de manera rápida, ¿no? El tema de la reactivación, pues no contamos con esa herramienta tal como otros países sí la tienen, ¿no? Entonces, en este contexto, pues adicionalmente la caída del precio del petróleo, pues también fue un factor que golpeó de manera muy importante a las finanzas públicas con valores nunca antes vistos de los precios del petróleo, incluso hasta valores negativos. La rotura de los oleoductos al inicio de la emergencia
pues fueron configurando todo este panorama o esta tormenta perfecta que en varios medios he visto que la han calificado, sobre las cuales tuvimos que tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, creemos que es importantísimo que en este proceso tan complejo de reactivación, pues cada uno de los actores asuma, digamos, su responsabilidad y ponga el hombro desde lo que le corresponde a cada uno para poder enfrentar este proceso, ¿no? Como respuesta del gobierno nacional a esta emergencia, pues se ha dividido la emergencia en 3 etapas. La primera, la de resistencia, que fue la más dura en términos de salud y protección social, ¿no es cierto? Que todavía igual no la hemos superado del todo, pues conocemos que el comportamiento de la pandemia pues lo afectó a Guayaquil primero y ahora está en Pichincha la afectación y así seguirá, así se ha comportado en el mundo. Empezó en China, luego se fue a Europa, a los Estados Unidos, luego vino acá. Exactamente. Entonces, ese comportamiento también se da a nivel territorial, a la interna del Ecuador, y eso, pues, obviamente nos obliga a mantener o extender esta fase de resistencia, ¿no? En la que debemos ir controlando sobre todo el tema de salud. Y hacia allá, pues, los recursos económicos tienen que seguirse direccionando para atender o brindar toda la asistencia en temas de salud y programas sociales, ¿no? Y esto, pues, obviamente, se mantendrá en el tiempo. La pandemia no nos va a abandonar en el corto plazo, entonces, y obviamente todas sus consecuencias. Entonces, hay que seguir con este acompañamiento, ¿no? Ahora, en la segunda etapa, en la de la reactivación económica, en la que necesitamos ya después de un gran tiempo de para de los sectores productivos, ya vamos cerca de los 90 días de para de la economía, ¿no? En este proceso en que paulatinamente ciertos sectores o ciertas actividades han comenzado a reactivarse, pues hoy necesitamos inyectar esos recursos que la economía ha dejado de percibir al estar inactiva, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa inactividad, pues el principal problema que hemos visto y que necesita atención por parte del Estado ante la realidad que viven los sectores productivos y la economía en general es el tema de la liquidez, ¿no? Los sectores productivos hoy están enfrentando serios problemas de liquidez, es decir, no hay los recursos suficientes para que las empresas puedan mantenerse operativas y eso, pues obviamente, como tú lo decías, tiene impacto en los principales agregados macroeconómicos, ¿no? El tema de la proyección en el decrecimiento de la economía para este año, pues es algo sin precedentes, ¿no es cierto? Entre el 7 y el 9%. Y sobre todo lo que nos preocupa mucho más es el tema del desempleo, ¿no? Se han perdido ya cuantiosas cantidades de plazas de empleo y hacia allá es donde los esfuerzos del gobierno están orientados, ¿sí? En ese contexto un poco complejo, la respuesta del gobierno nacional ha sido crear el programa Reactívate Ecuador, ¿sí? Que básicamente representa un fondo de alrededor de 1.150 millones de dólares, ¿sí? Que se ha conformado por 4 componentes, básicamente 4 componentes que se van activando a medida de que estos recursos van ingresando ya al Estado, van ingresando a la economía a través de las distintas fuentes, ¿sí? El primer componente que ya se ha activado y que es parte de estos 1.150 millones de dólares es un fondo público, un fideicomiso público, en el que se han destinado los primeros 500 millones de dólares que vienen de parte de los desembolsos que hemos recibido ya de los multilaterales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CAF, del BID, ¿sí? Y de algunas otras operaciones bilaterales que se encuentran en marcha. Parte de esos recursos, pues, son los que han sido destinados para este primer fondo de reactivación, ¿sí? Y aquí también es importantísimo una reflexión, si me permites, Leonardo, pero creemos que es importantísimo nombrar la importancia que tiene el mantener los canales de financiamiento que el Estado necesita abiertos, ¿sí? Hablábamos un momento, hoy con un riesgo país de sobre los 3.000 puntos, ¿no es cierto? Imposibilita que nosotros como gobierno podamos salir a los mercados internacionales a conseguir el financiamiento que hoy necesitamos. Entonces necesitamos mantener otros canales abiertos de financiamiento y esos hoy por hoy pues son la comunidad internacional a través de organismos multilaterales quienes han respaldado las iniciativas que el gobierno nacional ha tomado
justamente para mantener esos canales de financiamiento abiertos, ¿sí? Al inicio de la pandemia, pues se comentó mucho sobre algunas acciones o decisiones que, si bien es cierto, no fueron populares, eran las correctas y eran las adecuadas y técnicamente adecuadas de tomar en ese momento, ¿sí? Para mantener los canales de financiamiento abiertos, ¿sí? Hoy estamos cosechando, digamos, los resultados de esas buenas decisiones y los recursos siguen llegando, ¿sí? Y sobre todo mantenemos esa posibilidad abierta porque el financiamiento no es que vamos a necesitarlo solo en la etapa de atención de la emergencia sanitaria, sino las necesidades de financiamiento del Estado van a ser permanentes, ¿sí? Y lo importante es que esas vayan reduciéndose en el tiempo justamente en buscar reducir el déficit fiscal, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto es importantísimo también esta reflexión y este paréntesis de las decisiones que se deben tomar, que si bien digo, no son populares, pero son las correctas, son las técnicamente adecuadas y hemos garantizado mantener esos canales de financiamiento abiertos y por eso seguimos recibiendo los recursos. Ya hemos recibido alrededor de $1.800 millones en este corto tiempo para ir atendiendo las distintas fases de la emergencia. Entonces, volviendo un poco al programa Reactívate Ecuador, el primer fondo, 500 millones, con estos 500 millones son exclusivamente para dedicarlos a las líneas de crédito en condiciones preferenciales para capital de trabajo, ¿sí? Que en eso creo que Efraín puede profundizar un poquito más en su intervención, pero desde la visión de la política pública, lo que buscamos, como les decía, primero es cubrir ese déficit de liquidez, ese déficit de flujo de caja que hoy los sectores productivos están enfrentando. Entonces, las líneas primero están destinadas a capital de trabajo, ¿sí? Es decir, con estas líneas lo que buscamos es financiar los costos y gastos esenciales para que las empresas puedan mantenerse funcionando en esta etapa de reactivación, ¿sí? El objetivo fundamental de esta línea de crédito es sostener el empleo, ¿sí? Otra de las consecuencias negativas de la emergencia sanitaria. Entonces, en ese contexto, las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Micro, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a estas líneas de financiamiento en condiciones favorables para solventar sus necesidades de capital de trabajo, ¿sí? Esto está activo ya desde el 25 de mayo, estamos ya por cumplir el primer mes en el que hemos tenido ya buenos resultados. Se han atendido sobre las 20,000 solicitudes de información, intercambios de información directamente ya en el banco y pues ya alrededor, me parece que son de 1,000 a 1,200 solicitudes ya están ingresadas al sistema del banco para ir siendo atendidas, ¿sí? Tenemos ya cifras importantes, hemos superado, entiendo yo, los 20 millones ya de aprobaciones de créditos y también ya se ha considerado un número importante ya, o ya se han hecho un número importante de desembolsos de estas líneas de crédito, ¿sí? Entonces, es un programa que ya está activo, que ya está al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones favorables, ¿no? Que lo que hemos buscado es que el plazo sea más amplio de lo que hay en el mercado en este tipo de líneas de crédito. Tienen un periodo de gracia de hasta 6 meses, que eso es lo que esta herramienta de alivio financiero son las que necesitan hoy las empresas en este proceso de reactivación, ¿no? Y sobre todo la tasa de interés, que es de apenas del 5%, ¿sí? Eso, representa, digamos, una herramienta de apoyo muy importante en términos de reducir el costo del financiamiento al que acceden las unidades productivas para acompañar el proceso de reactivación. Entonces, lo que hemos buscado es cubrir este déficit de liquidez en las condiciones, en las mejores posibles, ¿no? Hay que también evaluar un sinnúmero de variables que debemos analizar en la construcción de estas herramientas de política pública y bajo ese conjunto de variables, pues hemos llegado a determinar el mejor escenario posible en términos de estas líneas de financiamiento, ¿sí? En este punto también es importante que las empresas asuman ciertos compromisos para poder acceder a estos requisitos, ¿no? Como les comentaba, el objetivo fundamental es mantener el empleo, entonces las empresas que soliciten estos créditos y que puedan acceder a estos créditos, pues deben comprometerse a mantener el número de trabajadores, por ejemplo, que tenían contratados a la fecha de la solicitud del crédito, y no distribuir dividendos mientras dura la operación de crédito. Pues necesitamos que todos los recursos se enfoquen
en sostener el empleo por un lado, y los otros, los recursos que se vayan generando, pues, o que se vayan obteniendo, acompañen el proceso de reactivación de las empresas. Eso es importantísimo, entonces por eso tenemos esa restricción, ¿sí? O mejor dicho, esas condiciones de acceso. También es importante que lo que hemos solicitado a las instituciones financieras es que se haga la evaluación financiera del acceso a estos créditos con corte al 31 de diciembre del 2019 para aislar, digamos, los efectos propios de la pandemia, ¿no? Y hacer un análisis un tanto más objetivo para poder identificar a aquellas empresas que venían funcionando bien, que tenían un funcionamiento normal, ¿no es cierto? Y que luego por la emergencia, pues, tienen estos problemas de liquidez y que con ese empujón de estos recursos, de esta inyección de recursos, pues puedan ir retomando paulatinamente la normalidad de sus actividades. Entonces, eso también es importante mencionar hacia dónde se orientan los principales aspectos de la política pública en estas líneas de financiamiento que ya están activas, fondo público de 500 millones exclusivamente para financiar estas líneas de crédito. El programa está abierto para que cualquier institución financiera pueda participar, ¿sí? Ahí sí, siempre en los foros que hemos compartido con Efraín, pues reiteramos siempre nuestro agradecimiento al banco, que ha sido la primera institución en sumarse, pero normativamente está abierto a que banca pública, privada, cooperativas, mutualistas puedan sumarse a esta iniciativa. Hemos trabajado intensamente con varias instituciones financieras y esperamos que en estos próximos días podamos anunciar que otras instituciones financieras se suman a esta iniciativa. Estamos intercambiando ya documentación final de cómo funciona el programa para que ellos puedan tomar ya su definición y podamos hacer un anuncio, ¿no? Esos son los aspectos generales de la política pública en este contexto del fondo público para obtener estas líneas de crédito. Luego, rápidamente, 3 componentes más que se van activando a medida que lleguen los recursos. Los siguientes es una línea de crédito entre BID y CONAFIPS, ¿sí? Que CONAFIPS es la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que es la banca de segundo piso para las cooperativas. Ellos tienen una línea directa con el BID en el que el Estado ha entregado una garantía soberana y está ya aprobada esta línea de crédito y actualmente nos encontramos en los trámites para firmar los contratos y tener el desembolso, ¿no? Esto son 93.8 millones que igualmente están destinados para que CONAFIPS, a través de las cooperativas de ahorro y crédito, pueda canalizar recursos hacia los sectores productivos, actores de la economía popular y solidaria incluso, en condiciones favorables, igualmente, líneas de crédito en condiciones favorables, de largo plazo, de periodos de gracia y con una tasa de interés muy inferior a las que normalmente hay en el mercado, ¿sí? Luego hay otra línea de financiamiento de 260 millones de dólares entre la CFN y el Banco Mundial, sí, que ya ha sido aprobada a nivel técnico y está ingresando, entiendo que es esta semana, el directorio del Banco Mundial, donde ya se hace la aprobación formal de la línea. Son procesos administrativos propios de los multilaterales a los que debemos adaptarnos, pero está ya, digamos, en su fase final e igualmente posterior a esa aprobación, pues en poco tiempo más esos recursos llegarán y están destinados igualmente para que CFN, a través de operaciones de banca de segundo piso, inyecte los recursos a través del sistema financiero e igualmente en líneas hacia los sectores productivos en condiciones preferenciales, ¿sí? Y finalmente, el gobierno nacional está acompañando al sector privado a acceder a recursos de la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos, que obviamente, pues con AmCham hemos conversado en varias ocasiones sobre estas iniciativas que tiene DFC de canalizar recursos, pero como ustedes conocen, ellos trabajan exclusivamente con el sector privado, no trabajan con el sector público de los países, ¿no? Entonces, dadas estas buenas relaciones que hay hoy entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de Estados Unidos, pues hoy estamos acompañando en este proceso igualmente para que el sistema financiero privado pueda acceder rápidamente a recursos de DFC y con eso pues puedan traer esos recursos e igualmente, eso sí, están restringidos, digamos, un poco para el uso hacia líneas de crédito hacia los sectores productivos, es decir, no son fuentes de fondeo normal de los bancos para sus líneas de crédito de consumo o de otros segmentos de créditos, ¿no? Son exclusivamente para inyección de liquidez hacia los sectores productivos. Entonces, con esto sumamos estos 1.150 millones que en una primera fase es el primer esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo para inyectar recursos en la economía. Sabemos que las necesidades de financiamiento son mucho más, pero a medida que vayan llegando los recursos, pues
iremos ampliando también la cobertura de estos programas, ideando igualmente. Este debe ser el inicio de un proceso de acompañamiento permanente hacia los sectores productivos para ir trabajando de manera conjunta en el desarrollo de herramientas que permitan primero apuntalar la fase de reactivación y luego pues ya en el mediano plazo hablar de la nueva fase de recuperación en la que deberemos ir implementando nuevos mecanismos. Eso es una pequeña presentación de lo que quería comentarles desde la óptica de la política pública, como respuesta primero al contexto tan complicado que debemos manejar en el tema económico también, pero que con las fuentes de financiamiento abiertas, pues traemos los recursos y tratamos de utilizarlos de la mejor manera para acompañar estas distintas fases que tiene la atención de la emergencia sanitaria. Así que eso es lo que quisiera compartirles en la tarde de hoy como primera introducción, como primera parte de la presentación, y estoy a las órdenes para atender cualquier tipo de inquietud. Gracias, José Andrés, por la intervención. Creo yo que es muy interesante conocer desde la perspectiva del gobierno nacional qué se está proponiendo en el programa Reactívate Ecuador. Voy a proceder nada más a resumir un poco lo que tú has mencionado y creo yo que en la parte final podríamos discutir algunos temas que la gente que nos está escuchando estoy seguro que le inquietan y también creo yo que podríamos dialogar contigo. En este sentido veo importante citar estas 3 etapas, ¿no?, que el gobierno nacional ha tomado como una dirección, la de resistencia, reactivación y recuperación. Entiendo que la etapa de resistencia fue mucho más enfocada a la necesidad que tenía el país de tener un trabajo fuerte frente a la pandemia, esto donde se estaba priorizando todo lo que era salud y protección social. Todos conocemos que esto no ha terminado, que continúa. Creo yo que tu exposición fue mucho más enfocada al tema de reactivación. Fuiste muy claro y explícito explicando el programa Reactívate Ecuador. El monto específico que has citado es de $1.150 millones, entendiendo que ya tenemos este fideicomiso público abordado con $500 millones, donde básicamente la línea se está enfocando a todo lo que tiene que ver con activación de empleo y también una línea de capital de trabajo para las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, que es el enfoque de este crédito, ¿no? Estamos hablando de un tiempo de 6 meses como prórroga y 5% tasas de interés, que creo yo que son importantes que quienes nos escuchan lo tengan claro. Viene una segunda etapa, una tercera etapa y una cuarta etapa con líneas de crédito en CFN y la relación con CONAFITS. Asimismo, ha citado muy bien el trabajo que se está haciendo entre las las líneas de crédito con el BID y CONAFITS, lo que se habló mucho de CFN y Banco Mundial y todo lo que se está trayendo en cuanto a recursos en liquidez, ¿no? Entonces, creo yo que ha sido muy claro José Andrés, exponiéndonos qué se está haciendo en el programa de Reactívate Ecuador. Y pues ahora yo quisiera que Efraín nos participe la experiencia dentro de esta misma línea de las necesidades que tenemos en el país. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pensando el Banco del Pacífico desde la perspectiva de experiencia y un gran profesional como es Efraín? ¿Qué nos puedes mencionar para luego empezar a discutir algunos temas específicos de interés de todos? Así que nada más, Efraín. Por cierto, gracias, José Andrés, por el tiempo. Se respetaron los 20 minutos aproximadamente. Así que adelante, Efraín, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luisa, por este webinar. María Antonieta, Gonzalo y José Andrés. Muy buenas tardes con todos los que están siendo parte de esta presentación. Nosotros fuimos la primera institución financiera que se unió a este proceso de reactivar el Ecuador, especialmente en la parte de las micros, las pequeñas y las medianas empresas. El concepto general de todo este programa es la reactivación, pero sobre la base de mantener el empleo. Entonces, en el decreto que firma el señor presidente, lo que se menciona es que debe haber un compromiso de parte de quienes receptan los recursos para que haga el esfuerzo de mantener el empleo. Y eso es lo fundamental que se les pide, que se les exige a las empresas que participan de este proyecto. Desde el primer momento en que el ministro de Finanzas nos invitó a ser parte de este programa, no lo dudamos. Evidentemente sabíamos que el reto era muy grande, pero consideramos que, si bien es cierto,
Este es un programa en el cual el banco probablemente no gane plata, no tenga una rentabilidad importante, pero es un momento en el cual debemos arrimar el hombro para que podamos salir adelante. Estoy convencido de que por el aporte pequeño o grande que hagamos cada uno de los agentes económicos es que podemos salir de esta profunda crisis económica que nos ha llevado esta situación a nivel mundial. Entonces, trabajamos muy fuertemente, nos tocó trabajar prácticamente casi 2 semanas a tiempo completo y logramos salir con el producto. Evidentemente, en tan corto tiempo probablemente no es la mejor forma de presentación que hubiéramos deseado, pero el producto lo ofrecemos a través de nuestra página web www.bancodelpacifico.com, donde cada una de las empresas o personas naturales encuentran todos los requisitos para poder acceder al producto y luego de tener todos los requisitos encuentran los repositorios. De manera que en el momento en que ingresa toda la información, le aparece un número de operación y le aparece una asignación de un oficial de crédito que si faltara algo de información para la evaluación de crédito va a contactar a esa empresa. Lo que queríamos ahí es buscar primero agilidad, mucha flexibilidad, un compromiso que hicimos con las empresas, con quienes están tratando de conseguir este crédito, de dar una respuesta en no más de 10 días laborables. Y hemos estado trabajando muy fuertemente en ese sentido. A la fecha, prácticamente nosotros, la información y todo el sistema de contacto de clientes hacia el banco empezó el 25 de mayo. El 1 de junio comenzamos a recibir información ya completa y a la fecha hemos entregado $22.400.000 en créditos aprobados, de los cuales ya están desembolsados $12 millones. En el tubo que yo llamo el tubo de proceso, el tubo de todo el análisis de revisión de riesgo, están a hoy $80 millones adicionales. Es decir, que si esos $80 millones todos fueran aprobados, ya habríamos llegado a los $100 millones de aprobación en los próximos días. ¿Eso qué implica? Implica evidentemente que las necesidades de todos los agentes económicos son inconmensurables, de que la situación amerita de que los agentes económicos nos movamos muy rápido para tratar de paliar todas las dificultades de liquidez que viven las empresas. Yo a mi equipo le digo, un día que nos demoremos es probable que sea un día imprescindible para la empresa y que podría llevarla a cerrar. Así que no podemos perder el tiempo, hay que hacer el esfuerzo máximo para poder entregar los recursos que las empresas necesitan. Este es un crédito que el ministerio lo desarrolló, lo diseñó de manera transversal. No está dirigido a un sector económico en especial, sí está dirigido en términos de micro, mediana y pequeña empresa, aquellas empresas que facturen hasta $2 millones por ahora en el programa. Hay muchos casos que nos hemos topado con empresas que no tienen garantías que entregar. ¿Cómo hemos estado operando en esos casos? Estamos usando el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué significa esto? Es un fondo ya constituido, ya creado, activo, que maneja, administra la Corporación Financiera Nacional. Lo que hacemos es virarnos como institución financiera, Banco del Pacífico, hacia CFN y solicitar la activación de ese fondo para poder cubrir la garantía que la empresa o la persona natural no la tiene. Esa cobertura es por el 80%. El otro 20% lo asume Banco del Pacífico en función de la calidad de riesgo que yo he definido y he asumido tomar.
¿Tiene un costo ese Fondo Nacional de Garantías? Sí, tiene un costo de alrededor del 1%, que es una manera de facilitar que empresas que no tengan garantías puedan utilizarlo. Otro concepto importante es que los 6 meses en los cuales no cobramos ni intereses ni capitales son prorrateados. O sea, ese no cobro lo voy a cobrar a partir del mes 7, pero no cobro todo el mes 7, sino que lo prorrateo del mes 7 al mes 36. Es decir, lo que hago es darle facilidad para que las cuotas subsiguientes no sean tan fuertes en relación al cobro de los primeros 6 meses. Hemos tratado de ser muy flexibles en cuanto a qué cosa. Dentro de los requisitos hay 2 conceptos básicos. Uno ya lo mencionó José Andrés, que es el análisis lo hacemos con respecto a diciembre del 2019. Es decir, sabemos que diciembre ya veníamos con dificultades. El paro de octubre generó muchos problemas financieros y muchas empresas ya cerraron el año 2019 con dificultades. Entonces, hacemos un análisis, evidentemente, con esas consideraciones. Además, lo que nos interesa mucho dentro de los requisitos es el flujo de caja. Es decir, si va a tomar la operación a 36 años, ¿cuál va a ser esa capacidad de recuperación de flujo de caja? Y la otra, plan de negocios. O sea, ¿qué perspectivas tiene de poder salir adelante, de poder reactivarse, de poder volver a tener esos niveles de operación que tuvo antes de la pandemia? Esas son, digamos que las 3 cosas fundamentales que estamos mirando. Probablemente el tema de calificación, que siempre ha sido una restricción en la banca, lo estamos observando, pero no es un obstáculo, un impedimento, si es que es una cosa bastante pequeña, bastante de corto plazo. Lo estamos en muchos casos absorbiendo, lo estamos pasando por alto por esta vez, dada la situación difícil por la cual atravesamos todos los agentes económicos. Considero yo que el hecho de haber podido ya entregar 24 millones en pocos días más, estamos cumpliendo con el requerimiento que se había pensado por parte del gobierno nacional para tratar de coadyuvar en este gran programa que es el Reactívate Ecuador. Probablemente, y eso sí quiero aclarar, esto no calza para todos los sectores económicos. Hay sectores económicos que requieren probablemente plazos más largos, que requieren periodos de gracia más largos, pero esto es lo que existe y es un gran esfuerzo. Yo siempre digo, a veces como que los ecuatorianos somos muy proclives a buscarle el pero a todo, y lo que yo digo es, por lo menos esto está disponible. Las empresas que puedan hacerlo, aprovechenlo, úsenlo, dentro de una consideración de situación país, en la cual el riesgo es aproximadamente de más de 3.000 puntos. Se vuelve muy difícil el traer recursos al país. Nosotros como banco, en el año 2019, estuvimos listos para poder traer $300 millones desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Un proceso que nos había tomado como un año. Desgraciadamente, las revueltas de octubre nos pusieron un stand-by. Regresamos y salimos en el mes de enero. Si salíamos en octubre, la tasa a la cual nos prestaban recursos era aproximadamente 7%. Regresamos en enero y ya la tasa era el 11,5%. Yo dije, volver con bonos corporativos Banco del Pacífico, después de algunos años que no habíamos salido en el mercado de Nueva York, a esa tasa me pareció una locura. Lo dejé pendiente, no salimos, hicimos otros procesos, trajimos $200 millones, pero y ahí ya se paró todo. Todos los proyectos que teníamos de traer recursos al país del mercado internacional,
hoy están diferidos. Seguimos luchando, que creo lo que nos toca hacer, aunque parezca imposible, hay que hacer lo posible. Y es probable que a fin de año podamos terminar de estructurar una operación que le venimos haciendo con una banca internacional por aproximadamente $300 millones. Pero lo que sí está claro para todos es que el país tiene una restricción de poder colocar en mercados internacionales. Pero para sostener la dolarización, proceso en el cual el país vivió unos sacrificios inimaginables y que hay que sostener a como de lugar, necesitamos cada vez traer más dólares del exterior al Ecuador. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en eso, y esta manera de traer recursos que encontró el gobierno nacional a través de organismos internacionales es una forma de ayudarnos para poder paliar esta crisis en algo y poder salir adelante. Yo estoy convencido de que esta crisis muy dura, muy difícil, la vamos a superar. Ya mencionaba ahí hace un rato María Antonieta que estoy en el banco desde 1990. Yo decía, tantos años, Dios mío, he pasado tantas crisis que uno dice, bueno, parece que de esta no salimos, hemos salido de todas. Este es un hermoso país en el cual todos creemos, en el cual estamos convencidos de que podemos salir adelante, y para eso está el banco, para tratar de ser un canal entre la política pública y el servicio a los clientes. Este producto está dirigido a clientes y no clientes del Banco del Pacífico. Así que los que todavía no se han acercado a la página web nuestra, pues háganlo, apliquen y tratemos entre todos de salir adelante en este hermoso país que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Efraín, por la explicación. Creo que nos ha quedado bastante claro a todos. Es interesante entender lo que ustedes han expuesto ahora, ¿no? El programa Reactívate Ecuador, basado básicamente en poder insertar esa liquidez que tanto necesita el país. Efraín ha sido muy claro en mencionar la necesidad de poder paliar los problemas de liquidez que se tiene tanto en las micro, pequeñas, medianas empresas, siempre pensando en el empleo, ¿no? Efraín creo que ha sido muy claro en enfocar esto, porque esta es la prioridad que está buscando el crédito para poder tener liquidez. Habló muy bien de las necesidades de aportar, animar el hombro de parte de las entidades financieras, que este producto que se crea tiene dos componentes importantes que creo que hay que citarlos, que es la agilidad y la flexibilidad. Se han puesto una meta de 10 días laborables para poder realizar y poder cumplir realmente el crédito, que es lo que están buscando realmente las empresas. Entiendo, Efraín, que son más o menos $100 millones que se buscan aprobar, que es lo que tú habías citado hace un momento. Y también creo yo que la parte final me gustó mucho, y esto va a enfocar un poco el diálogo que quisiera tener con ustedes, además de las preguntas que ya nos están llegando, es la dolarización, ¿no? Este es un tema que es muy interesante, Efraín lo ha citado al final. ¿Cómo sostener la dolarización que tanto nos ha costado? Efraín lo dijo, tanto nos ha costado algunos años y sacrificios, y sabemos todos que las restricciones externas en dolarización son muy fuertes, y la única forma de activarla y mantenerla es justamente a través de la inyección de dólares y recursos a la economía, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido básicamente lo que Efraín ha expuesto. Ya tengo algunas preguntas. Ahí, José Andrés, quisiera empezar contigo. Nos dicen desde cuándo y qué instituciones adicionales al Pacífico van a incorporarse al programa. Tenemos algunas intervenciones de Rebeca Valdivieso, Juan Carlos Casinelli, Melissa Olivares. Melissa también nos dice: ¿cuáles son los programas de créditos que ofrecen a pequeñas empresas para promover la reactivación económica? Y sobre todo quieren conocer los requisitos que deberían cumplir, ¿sí? Entonces, José, te doy la palabra a ti y luego tengo otras interrogantes para Efraín. Adelante, por favor. Si me escuchan bien, te perdí un poco el audio, no te avancé a escuchar muy bien la pregunta, perdona. Sí. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho mejor. Sí. Capaz de mi conexión, disculpas.
No, tranquilo. Te decía que desde cuándo y qué instituciones adicionales al Pacífico van a incorporarse al programa. Y también Melissa Olivares mencionaba cuáles son los programas de crédito que se ofrecen a pequeñas empresas. De alguna forma tú ya los dijiste, pero ella está tratando de conocer un poco más de los requisitos a cumplir. Requisitos a cumplir. Ok, muchas gracias y perdonen la interrupción. Entonces, a ver, la primera parte, no les puedo decir los nombres oficialmente todavía de qué instituciones financieras se suman al programa porque, como les digo, necesitamos primero su confirmación final, ¿no? Lo que sí quiero decirles es que es un número importante. Hemos trabajado con varios bancos adicionales al Banco del Pacífico, obviamente. Hay bancos especializados en microcrédito, por ejemplo, dentro de este grupo. Hay mutualistas, ¿sí? Hay mutualistas que también están interesados y también hay cooperativas de ahorro y crédito que tienen cobertura a nivel nacional. Entonces, estos son el grupo de instituciones financieras adicionales con las que hemos venido trabajando para que se puedan sumar al programa, ¿ya? Cuando, como les decía, esperamos en esta semana ya terminar de intercambiar toda la información y de afinar los detalles técnicos como legales, así como lo hicimos con el banco, obviamente hace muchas semanas atrás. Entonces estamos trabajando ya con ellos para terminar esta interacción de información, criterios técnicos, legales que hay que afinar y esperamos ya la siguiente semana anunciar cuáles serían este nuevo grupo de instituciones financieras que se suman al programa, ¿sí? Al respecto de la gama de productos crediticios, y como bien lo decía Efraín, este crédito Reactívate Ecuador es parte de una gama de financiamientos que a través, por lo menos de lo que nos compete al Estado, a través de banca pública, que es parte del Gabinete Económico Productivo también, de gracia o extienden un poco más los plazos de las operaciones de crédito. También amplían no solo para capital de trabajo, sino también para activos fijos. Hay estas líneas de crédito a través de Ban Ecuador, incluso han hecho un trabajo de segmentarlas por varios sectores productivos, ¿ya? Para ir respondiendo un poco a las especialidades que tienen cada uno de estos sectores, ¿sí? Yo les invitaría más bien a través de la página web de Ban Ecuador, informarse, ahí están detallados específicamente cuáles son los requisitos de cada uno de estos créditos. En CFN también, la Corporación Financiera Nacional, hay otras líneas de crédito específicas también, sobre todo para pymes, pequeñas y medianas empresas, e incluso a nivel corporativo, ¿no? Que igualmente pues también son para capital de trabajo o para activos fijos, también tienen considerados plazos de gracia y plazos más extendidos para la operación. Para el sector construcción, por ejemplo, CFN tiene para el sector constructivo, para financiar al constructor, tiene varias líneas de créditos y justamente apalancan también el tema de la construcción de vivienda de interés público y social en el paraguas del programa emblemático Casa para Todos, pero también tienen otras líneas hacia los sectores productivos, ¿no? Entonces, ahí complementamos la gama de financiamiento. Al emprendedor, sí, también hay líneas de crédito específicas para emprendedores. No es lo mismo financiar un negocio en marcha que un emprendimiento. Son instancias diferentes, son realidades diferentes y el financiamiento debe responder hacia esas realidades, ¿no es cierto? Entonces, tanto Ban Ecuador como CFN tienen líneas de crédito para el emprendedor e incluso pues también el Banco del Pacífico nos ha comentado en varios foros que también tiene una línea de crédito para el emprendedor, entonces también se amplía la gama, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Yo lo que les sugeriría, obviamente, siempre es acceder a la página web de estas instituciones que en esta época se han puesto muy activos en el tema de la atención digital, ¿no? La realidad nos obliga y más bien que sea un pretexto positivo de ir hacia allá, hacia la digitalización de los trámites y hacia la agilidad de los trámites. Entonces, pueden acceder a la información por ahí. ¿Sí? Gracias José, muy gentil por tus respuestas, me parecen bastante claras. Para Efraín también tenemos algunas inquietudes, le quisiera dar a conocer lo que nos dice Kira Mora, que también está con nosotros la tarde de hoy. Luego de aprobada la solicitud de crédito, la negación o el desembolso. Y lo otro, el buró de crédito normalmente ha sido un impedimento completo, o sea, si alguien tenía
un atraso importante en el buró, una mala calificación, ni siquiera se revisaba la operación. Hoy estamos haciendo el esfuerzo de revisar la operación y lo que mencionaba es que lo que más nos interesa es la capacidad de que pueda expresar en el plan de negocios la reactivación que su empresa, que su negocio pueda tener y su capacidad de pagar los recursos, es decir, el flujo de caja. Yo ahí quiero hacer una aclaración. A veces hay el concepto, en algunos casos, de que como son fondos que el gobierno consiguió, que el gobierno obtuvo, son fondos que prácticamente no deben tener una recuperación. Y eso no es así. O sea, el gobierno nos ha facilitado la liquidez. Quien asume el riesgo es cada institución financiera. Es decir, si alguien, por cualquier motivo que sea, por fuerza mayor, no llega a pagar la operación, eso se convierte en una pérdida para la institución financiera que asumió el riesgo. Entonces, con lo cual, si bien es cierto, tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser muy ágiles, pero también tenemos que ser muy cuidadosos en el riesgo que estamos asumiendo. Muchas gracias, Efraín. Hay una pregunta que me parece muy interesante que va con los dos, ¿no? Y creo yo que incluso sería de objeto de análisis profundo para el gobierno nacional. ¿Qué sucede con las personas que se quedaron sin empleo, cierto? ¿Por qué no podemos ver una línea de crédito que vaya hacia ellos, a las personas naturales, a través de algunas opciones? No sé si ustedes conocen esa posibilidad. ¿Creen que se ha visto esa posibilidad? No sé si tal vez, José, a través del gobierno nacional existe alguna respuesta. Y también yo quisiera atar un poquito esto a la ley de emprendimiento, ¿no? Que creo que podría ir de la mano. A lo mejor se podría ir anclando la ley de emprendimiento a lo que puede ser luego con estos nuevos negocios de las personas naturales o ver alguna alternativa, porque ustedes saben que la necesidad de empleo en el país es sumamente importante hoy. Y claro, y no solamente se da en el lado de las micro, pequeñas empresas, medianas empresas, sino también desde las personas naturales. Entonces yo creo que esta pregunta es muy interesante, le quisiera abrir a los dos, no sé, cualquiera de los dos que la quiera responder. Gonzalo, perdóname, José Andrés, pero quiero ahí, la dejó boteando para patear. Mira, yo te voy a contar una experiencia real. Me llamó la rectora de la Politécnica, me dijo, mira, atiéndeme a 2 estudiantes de la Politécnica. Llegaron los estudiantes al banco, los atendí, venían evidentemente jóvenes, mochila al hombro y nada más. Entonces me explicaron, mira, necesitamos $100,000. Entonces le dije, pero bueno, ¿y para qué quieren? Estamos desarrollando un juego para Sony Corporation y necesitamos hacer la inversión, evidentemente, para poder entregar el juego. Tenemos el contrato, tenemos todo. Entonces dije, bueno, me parece increíble, yo los apoyo. ¿Qué me vas a dejar de garantías? Inmediatamente me puse el sombrero de banquero y ¿qué garantías tienes? Nosotros nada. Pero bueno, sus padres tendrán una casa, tendrán un carro. No, mi padre alquila y usamos transporte público. Entonces le dije, oye, lastimosamente no te puedo ayudar. O sea, me parece chéverísimo lo que estás haciendo, pero no te puedo ayudar. Se fueron los muchachos, pues obviamente súper tristes, y en la noche me dio insomnio. Entonces dije, bueno, Dios mío, pero ¿para qué estamos? O sea, si no es para ayudar este tipo de emprendimientos. Esto fue hace alrededor de ya casi 2 años, 1 año y medio más o menos, y desarrollamos con el equipo del banco un producto que se llama Emprendedor Pacífico, un producto que está dirigido a todas estas ideas que hay que darle un curso. Nosotros como banco, lo primero, nosotros como banco ya hace algunos años fuimos miembros fundadores de la AEI, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, y a través de ellos pues canalizamos financiamientos para emprendimientos y hemos logrado colocar en el año y medio $90 millones en créditos para emprendedores.
Es decir, o sea, ya venimos trabajando y eso lo hicimos, como no tenían garantías, con el Fondo Nacional de Garantías. Es decir, ya tenemos experiencia, cómo funciona, lo que hay que hacer, y hemos tratado ahí pues de este tipo de emprendimientos, como tú mencionabas, Gonzalo, que es lo que yo creo que más la gente quiere ahora. En mi tiempo, cuando uno era joven, decía, bueno, yo quiero hacer carrera, quiero llegar a ser gerente, quiero llegar a hacer esto. Los chicos dicen, no, yo quiero tener mi propio negocio, y debemos pensar en eso porque ese es el futuro del país. Gracias, muchas gracias, Efraín. José, por favor, adelante. Sí, gracias, Leonardo. Mira, un poquito desde la óptica del gobierno, obviamente hay que hacer, digamos, también hoy una reflexión importante, ¿no? La nueva realidad de la que todo el mundo habla es una época de muchos cambios y de un desafío para la sociedad en su conjunto, ¿no? No solo para el gobierno nacional, no solo para el sector productivo, sino para todos en conjunto. Es la época en que vamos a vivir o estamos ya viviendo cambios drásticos en las dinámicas de los mercados, ¿no? Las características de la demanda cambiará tanto a nivel local como internacional, y eso pues así como cierra las puertas de ciertos negocios, ¿no? Abre oportunidades o un abanico de oportunidades hacia otros nuevos emprendimientos, ¿ya? Y creo que ahí es la oportunidad en la que justamente estas personas que por obvias circunstancias deben emprender un negocio, ¿no? Necesitan el acompañamiento. En ese contexto, nosotros como gobierno nacional, obviamente lo hemos hablado mucho antes, desde la pandemia, que el emprendimiento debe ser el motor de la economía, ¿no? Debe ser el nuevo motor de la economía. Entonces, hemos ido diseñando ciertas herramientas, si bien es cierto nos falta muchísimo por hacer, pero hemos ya dado, creo, pasos importantes para acompañar este proceso. Primero, y como lo comenté hace un momento, hay líneas de financiamiento ya especializadas, digamos, en el tema de emprender, ¿no? Pero también creemos que es importantísimo, y creo que un rol fundamental del gobierno debe ser el acompañamiento en ese proceso, desde el ámbito técnico, desde la asesoría, desde la capacitación constante, porque el emprendedor, de lo que hemos visto y como estamos siempre en contacto con ellos, vemos que el emprendedor es experto en su producto, ¿no es cierto? Es experto en su servicio, ¿no? Pero a veces, y tampoco tiene por qué serlo, pero a veces no tiene conocimiento o le falta un poco de conocimiento de temas, por ejemplo, contables, administrativos, del giro propio de cómo va funcionando un negocio, ¿no? Entonces ahí es donde el acompañamiento a través de la asesoría técnica debe darse. Y para esto hemos creado el Centro de Atención al Emprendedor, que es un espacio exclusivamente dedicado a acompañar este proceso, que obviamente no tiene ningún costo para las personas que quieran acceder a sus servicios, y ahí podrán encontrar el acompañamiento desde cómo formalizar el negocio, cómo ir pasando de la idea a la acción, ¿sí? Cómo ir mejorando las características del producto o el servicio, digamos. Hay esa asesoría técnica para acompañar ese proceso. E igualmente, pues, vamos también acompañando en el proceso de acceso al financiamiento, y ahí trabajamos de la mano con lo que es banca pública, ¿no? Entonces, ahí hay estas herramientas que estamos implementando. Vuelvo a decir, no con esto entendamos que ya hemos hecho todo. Más bien estamos muy conscientes de que nos falta hacer un montón de cosas, porque el proceso de emprender es muy dinámico y requiere de un montón de iniciativas. El tema de la ley de emprendimiento, pues se hizo un trabajo conjunto entre varios actores que intervienen en el proceso, y tenemos ya la ley. Hoy se está ya definiendo el reglamento de la ley, ¿sí? Que la hace operativo, digamos, de ese cuerpo normativo, ¿no es cierto? Que también fue una construcción en conjunto de varios actores, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado y de la sociedad en general. Entonces, hemos ya también creado el marco jurídico, el marco normativo, que apoya o apuntala el proceso de emprendimiento. Entonces, hay varias aristas legales, financieras y técnicas que hemos comenzado a desarrollar para acompañar este proceso. Y más bien, siempre en estos espacios hacemos una invitación cordial a que visiten el Centro de Atención al Emprendimiento. Puedo dejar los datos de contacto con los organizadores del foro para que luego lo difundan a quienes nos están viendo, los medios de contacto con este centro. E igualmente, pues siempre en estos espacios sirven para retroalimentarnos de qué cositas están funcionando
no tan bien y pues podamos irlas mejorando en el tiempo. Así que esa es un poco la visión desde el Gobierno Nacional en acciones puntuales que ya se están implementando. Muchas gracias, José, por esa explicación, y Efraín también muy gentil. Yo creo que esto trae consigo, ¿no?, un análisis profundo de lo que está sucediendo en el país y ver que el Reactívate Ecuador es una realidad, ¿no? Ustedes lo han citado, creemos mucho que la liquidez es una de las grandes necesidades, sobre todo cuando tenemos un sistema como es la dolarización. Efraín ya lo citaba, tanto nos ha costado para poder luchar por él. Ahora mismo creo que la mesa y en el tapete el gobierno nacional ha anunciado que No te escuchamos. Dinámicas, algunas. ¿Me están escuchando? Tal vez. Ahí sí. Te perdimos un ratito. Perdón, parece que ahora el problema de conexión soy yo. Decía que justamente estos son los temas que traen consigo fortalecer el sistema de dolarización. Entonces creo que esto es importante. La liquidez, que tú, José, muy bien lo habías mencionado, la necesidad de liquidez, el apoyo que se está dando, en este caso desde la banca, que también es muy, muy importante y muy valioso, y atar todo esto a los procesos de emprendimiento, ¿no? Bueno, yo creo que es importante más bien cerrar con cada uno de ustedes un espacio importante para que nos motiven a todos los que los estamos escuchando a que conozcan un poquito más de la realidad en la cual estamos viviendo el Reactívate Ecuador, y a lo mejor si ustedes quieren dar un mensaje final de este diálogo que hemos tenido hoy en la tarde, sobre todo con todas las cámaras que están detrás y la gente que nos está escuchando, pues adelante, por favor. Cualquiera de los dos, no sé si ustedes vean quién empieza. Tal vez Efraín, podríamos empezar contigo y luego José. No, con mucho gusto. A ver, antes que nada, mil gracias por permitirnos llegar a diferentes personas. Evidentemente creo que en todos estos procesos los que están por lo general satisfechos, a los que se aprobaron las operaciones, que son en este momento aproximadamente 510 empresas o personas, están contentos, están ya con un grado de desahogo importante. Hay ciertas empresas que desgraciadamente no se aprueba la operación, son pocas todavía, pero tienen un grado de insatisfacción. Yo lo que sugeriría en muchas de ellas, he visto ahí algunas preguntas que han planteado, lo que sugeriría es que pidan una revisión nuevamente de su caso, no se den por vencidos a la primera, aunque eso signifique para nosotros un reproceso, pero yo creo que nos toca lucharla a todos para poder obtener lo que queremos. Y evidentemente, como banco, decirles que estamos ahí siempre con las puertas abiertas para poder ser una fuente de canalización de recursos para poder contribuir a que esta reactivación sea una realidad. Sé que todos en general vivimos momentos muy duros, muy difíciles, pero estoy convencido que las crisis nos permiten generar nuevas oportunidades. El ser humano en eso tiene una capacidad de creación, de adaptación a las nuevas realidades tremendamente grande. Yo siempre digo, piensen que el status quo es lo peor que nos puede pasar. Eso es prácticamente como una muerte natural. Más bien, estas crisis nos permiten reformularnos, reinventarnos y volver a hacer cosas que generen bienestar para todos. Así que muchísimas gracias por su atención y por permitirnos interactuar con mucha gente. Gracias, Efraín. José, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera terminar indicando lo que comenté hace un momento. Pues hoy es un momento de unirnos como país, de unirnos como sociedad, ¿sí? Creemos que no es responsabilidad exclusiva, digamos, del gobierno nacional o de algún otro actor de la sociedad el emprender este camino de recuperación, ¿no es cierto? Hoy yo creo que más que nunca estamos viviendo una crisis sin precedentes. Es el momento de actuar de manera unida, ¿sí? Ya en el rol que le toca asumir pues a cada uno de los actores,
cuenten siempre con las decisiones técnicas y responsables del gobierno nacional para garantizar primero el acceso a los recursos y luego su buen uso, ¿sí? Son decisiones que hemos tenido que tomar duras, que no han sido populares, que han estado sujetas a críticas e incluso a críticas malintencionadas desde el ámbito político, pero eso lo hemos dejado de lado, porque lo que necesitamos o lo que tenemos como norte es el garantizar el acceso a los recursos y su buen uso. Y para eso las decisiones deben ser técnicas y responsables, y en esa línea es que estamos trabajando. Quisiera agradecerles también por el espacio de difusión. Es importantísimo siempre tener todos estos espacios, porque así podemos ir construyendo las herramientas que los sectores necesitan, ¿sí? Es importantísimo el interactuar de manera directa con los sectores productivos, con las agremiaciones que tienen un rol fundamental en el acompañamiento y en la representatividad de esos sectores. También queremos trabajar de la mano con ustedes para ir desarrollando también esas herramientas técnicas y de asesoría que necesitan sus agremiados. Entonces también contamos con ustedes y ustedes cuenten con nosotros para trabajar de manera conjunta en ese desarrollo. La academia, y aquí tú como representante de la academia, pues nos parece o estamos conscientes de que es un actor fundamental, pues desde ahí, desde el conocimiento se deben proponer nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no es cierto?, con todo el rigor técnico y académico para que puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, así es como deben construirse las cosas, así es como que creo debemos trabajar, y pues mantengamos siempre estos canales de diálogo abierto, propositivo, respetuoso, con el fin de ir construyendo esta nueva realidad. Quisiera también extenderles un saludo directo del ministro Martínez, finalizando la charla. Él, lastimosamente por temas de agenda, no pudo conectarse, quería expresarles algunas palabras, pero su agenda se complicó. Quiero hacer extensivo ese saludo cariñoso, afectuoso, pues siempre está muy pendiente de los sectores productivos, y hoy él pues ha liderado este proceso de acompañar la reactivación de los sectores productivos. Así que también quiero hacerles extensivo ese saludo y esta última reflexión. Así que muchísimas gracias por el espacio. Estamos siempre con las puertas abiertas para seguir trabajando y estamos siempre a las órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Efraín. Yo también quiero agradecerles a las cámaras binacionales americana, británica, canadiense, italiana, china y española por la coordinación en este evento. Asimismo, un saludo cordial desde la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Como tú decías muy bien, José, nosotros como academia también debemos y somos parte de este proceso de reactivación económica. Hace un momento había comentado muy bien Efraín la participación de la AEI, donde nosotros formamos parte de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, y era por eso mi consulta en la Ley de Emprendimiento, porque obviamente hemos formado parte de la Ley de Emprendimiento y hoy en día estamos en un nuevo programa Reinventa Ecuador. Si ustedes lo conocen, el programa Reinventa Ecuador. Es más, yo soy parte del comité técnico de evaluación de las propuestas de la convocatoria. Así que todos desde nuestra línea estamos trabajando en pos de poder articular nuevas propuestas hacia un Ecuador mejor. Así que la academia también está totalmente abierta. Los espacios de tiempo a veces son muy cortos y limitados. Creo que podríamos ver un nuevo espacio para hablar a lo mejor del emprendimiento, de la innovación y de lo que se viene en un Ecuador distinto, y en el rol de la academia también en esta dinámica. Pero bueno, aprovecho a agradecerles a ustedes por esta tarde muy interesante. He aprendido mucho, al menos yo, y creo que todos también estamos muy claros en sus presentaciones. Y a las cámaras también muchas gracias por esta participación y por esta tarde. Así que muy buenas tardes con todos y pronto espero vernos nuevamente. Hasta luego, pasen muy bien. Gracias.